Patagonia Austral CONICET, y Manuel Pintos de la UBA. La segunda ponencia la va a presentar Claudio Monge Hernández, de la Universidad Nacional de Costa Rica, y por último, Analía Isabel Gerbaudo, de la Universidad Nacional del Litoral CONICET. Alguna cuestión que puedo decir sobre este tema y sobre la cual podemos discutir a posteriori tiene que ver con lo siguiente. Primero, decir que la evaluación emite señales. Cuando la evaluación te da un like o un dislike, te está orientando como otras políticas científicas. La evaluación impacta en el financiamiento. Más allá de los discursos, la evaluación es la que dictamina. Y también, en tercer lugar, la evaluación responde a tendencias internacionales contagiosas. Por eso, esta perspectiva comparada va a ayudar a que podamos entender por dónde van los caminos de la evaluación. Quiero aclarar para cada una y cada uno de los participantes que quienes necesiten certificado de participación nos indiquen a través del chat nombre, apellido e email y les estarán llegando en estos próximos días. También quiero pedirles a cada uno de los participantes que participen en el chat, que hagan preguntas que a nosotros nos van llegando y que vamos a ir respondiéndolas al final de cada una de las presentaciones. Entonces, Federico, te damos la palabra para la primera presentación. Muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar ahí. Como decía Judith, bueno, nosotros creemos que la evaluación es un punto fundamental en las políticas científicas, que tiene un papel así orientador, de dar señales, y entonces es clave, ¿no?, que posemos un poco nuestra mirada sobre las dinámicas que se dan a la hora de evaluar a la ciencia y a los investigadores. Esto que vamos a presentar, ahí les voy a ir compartiendo la pantalla, es un trabajo que estamos haciendo, digamos, porque es algo que está en proceso, no está terminado, en el marco de un PICT, de un proyecto de la agencia, con un equipo, digamos, es un proyecto estos de investigador joven, pero bueno, armamos un equipo que es un equipo bastante federal, digamos, tenemos no desde Ushuaia hasta La Quiaca, pero sí desde Ushuaia hasta Jujuy. Y algunos de los coautores están también ahora sumados a esta mesa, así que la idea nuestra fue, bueno, voy a hacer la presentación yo, pero después a la hora de las preguntas y las consultas, le damos también la palabra a los otros coautores. Vi que estaba Nerina, vi que estaba Silvina también, y Eugenia. Bueno, ¿qué es lo que les voy a presentar? Este trabajo lo titulamos La evaluación de los académicos en Iberoamérica, vigencia de los mecanismos centralizados. Un poco lo que planteamos es hacer un análisis comparativo de algunos sistemas de evaluación de académicos que hay en los distintos países de América Latina. Y discutir un poco esta cuestión que aparece acá como los mecanismos centralizados, ¿no? Ahora les voy a ir explicando un poco de qué se trata. En primer lugar, bueno, comentar que los académicos están sujetos a un sinfín de instancias de evaluación, ¿no? Por un lado está lo que podemos llamar la carrera académica institucional, o la forma más tradicional de evaluación, que dentro de las universidades tiene la forma en Argentina de los concursos, ¿no?, donde uno va ascendiendo dentro del escalafón de las universidades. En Estados Unidos existen esto que se llama el tenure track, es decir, puestos en la universidad donde uno entra dentro de la carrera y va ascendiendo a distintas posiciones. En Alemania existe algo que es la habilitación, que es una suerte de segundo doctorado, que le da finalmente a uno el título de profesor. Y también hay otros cargos que no están dentro de este camino, ¿no?, de tenure track, como pueden ser los postdoctorados u otros cargos de investigación. Y además de las universidades tenemos los organismos públicos de investigación, como podría ser el CONICET, que también tiene sus propias carreras y sus propios mecanismos de ingreso y promoción, ¿no? Y esto sería como, bueno, la forma más tradicional de
ingreso y avance dentro de la carrera académica, donde hay instancias de evaluación múltiples. Pero también los académicos son evaluados de otras maneras, ¿no? A través de presentaciones de subsidios, referatos de artículos, jurados de premios, los programas de posgrado donde participan como profesores muchas veces son evaluados, y esa evaluación es muy importante. Esto, por ejemplo, en Brasil es muy importante, que la calificación que obtiene el programa de posgrado al que uno está asociado como profesor es muy importante. Y también, y este último punto es sobre el que vamos a discutir un poco hoy, la idea de que hay algunos sistemas que evalúan o categorizan a los investigadores por fuera de esta carrera académica tradicional, o esto que pusimos acá en la primera parte, ¿no? Es decir, hay como, además de la carrera dentro de las universidades, dentro de la institución donde uno trabaja, hay otros sistemas que lo evalúan a uno, su trayectoria, ¿no? Todo su currículum de un modo más completo, y no solo un subsidio, un artículo. Entonces, bueno, sobre estos últimos mecanismos es sobre lo que estamos trabajando ahora nosotros. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de esta parte del proyecto que estamos haciendo? Bueno, relevar estos sistemas de evaluación y categorización de investigadores que son complementarios a la carrera académica, que están vigentes en los principales países de América Latina, España y Portugal. Analizar los objetivos, las reglas de funcionamiento y el papel que esos sistemas tienen dentro de cada país, ¿no? Es decir, van a tener una importancia que va a ser distinta de acuerdo al contexto de cada país. Y ver luego los criterios de evaluación que se usan en esos sistemas a nivel de la producción científica, las actividades formativas y el impacto económico y social. Es decir, cuánto se valoran estas distintas cosas y cómo se valoran dentro de cada uno de estos sistemas. En esta ponencia, digamos, hemos llegado a ver las primeras dos cosas, digamos, lo de los criterios todavía no llegamos a avanzar. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajamos relevando información disponible en Internet de los sistemas en las páginas oficiales de los distintos países de la región, y luego contactamos a una o dos personas de cada país como para de alguna manera contrastar o confirmar algunos puntos clave que por ahí nos generaban dudas dentro de la información que encontrábamos en Internet. Y hasta ahora estamos en una etapa, bueno, de sistematizar la información, presentarla y organizarla. Y esto que les presentamos ahora es como el primer avance, digamos, de este trabajo de sistematización que estamos haciendo. Me aparece a mí como una campanita todo el tiempo. No sé qué es, si hay algún problema. No pasa nada. Yo estaba pidiendo que la silencien. No pasa Ok. nada. Adelante. Listo. ¿Me escuchan bien? Bien, bueno. Entonces, ¿cuáles son los países dentro de la región que cuentan con este tipo de sistemas nacionales de evaluación como complementarios de académicos? Bueno, tenemos en Argentina el programa de incentivos, que ahora está en un proceso de transición hasta un nuevo sistema que no se ha terminado de implementar. En Brasil tenemos un programa que se llama Becas de Productividad, en México y Uruguay un Sistema Nacional de Investigadores, en Paraguay un Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, en Perú un Registro Nacional de Investigadores, en Colombia un sistema llamado Modelo de Medición de Grupos de Investigación y Reconocimiento de Investigadores, en Panamá un Sistema Nacional de Investigación, de República Dominicana Carrera Nacional de Investigación, en España hay un sistema que se llama Sexenios, y luego en Ecuador, Venezuela y Cuba hay algunos sistemas, pero todavía no estamos del todo seguros de incluirlos o no, porque no se terminan de adecuar a esta idea de la idea de que sea algo complementario. En Venezuela en principio sí, pero está muy desarticulado actualmente. Hola. Está un poco como desarticulado, entonces tampoco tenemos elementos como para analizarlo bien. También hay países que no tienen este tipo de sistemas en la región, como Chile, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Portugal. Y quiero llamar la atención de que esto no significa que los países más avanzados tienen uno de estos sistemas y los países menos avanzados no lo tienen, sino que tiene que ver con opciones en el diseño institucional, opciones en la estrategia de gobernanza de los sistemas de ciencia e investigación. Y en realidad, si lo pensamos,
los países, por ejemplo, Estados Unidos o en Europa, no son tan comunes estos sistemas, ¿sí? Entonces no es que sea, es más bien una marca regional que se han ido desarrollando este tipo de sistemas en América Latina, pero no todos los países los han adoptado, la mayoría sí, pero hay países que, como Chile, como Portugal, digamos, como Costa Rica, que han desarrollado sus actividades de ciencia y tecnología y han avanzado mucho sin necesidad de incorporar un sistema de estas características. Eh, Acá lo que les planteamos un poco es cuándo se fueron creando los sistemas, y vemos que el de Brasil es el más antiguo, después hay una en la década del 70, después en la década del 80 tenemos el sistema de México y de España, en la década del 90 Argentina y Colombia, Panamá y Uruguay en los 2000, y en la última década, digamos, del 2010, se han creado 4 más, ¿no? Paraguay, Ecuador, Perú y República Dominicana. Un poco lo que queremos mostrar con esta línea es la idea de que como tipo de instrumento de política se ha ido más bien difundiendo, se ha ido, digamos, no es algo que quedó como marca de una época y no se siguió avanzando, sino que este, es un instrumento que tiene vigencia, ¿no? En ese sentido poníamos la idea de vigencia en el título. Un poco si vemos cuáles son los objetivos que se plantean estos sistemas cuando vamos a los documentos oficiales, ahí tratamos de hacer una suerte de, bueno, de tratar de filtrar o de ir inductivamente recopilando cuáles son las cosas que más se mencionan. Una primera cuestión importante es que algunos de estos sistemas, pero no todos, están ligados a la idea de un complemento salarial, ¿no? Es decir, ahí hay como una suerte de idea, y sobre esto vamos a volver, de que las instituciones donde los investigadores trabajan no pueden como dar ¿cómo decirlo de alguna manera?, crear las condiciones suficientes a nivel económico para que los investigadores se dediquen justamente, o los académicos, digamos, se dediquen a la investigación. Por lo tanto, hace falta, de alguna manera, incentivarlo con un complemento salarial. Después tenemos, bueno, un objetivo más general de fortalecer la investigación en el país, que prácticamente todos lo incorporan de una u otra manera. Algunos especifican mucho más la idea de la publicación, ¿no? Es decir, que importa, o uno de los objetivos es generar publicaciones de calidad. Y después, algo que se veía interesante, sobre todo en el caso de Colombia, es que se pensaba este registro de investigadores, y en el caso de Colombia de grupos de investigación también, como un insumo para la política pública, en el sentido de armar como una suerte de mapa de la ciencia en el país, sabiendo quién investiga qué grupos hay, con qué nivel de especialización, con qué nivel de internacionalización, etc. Y por último, aparece la idea del impacto social y productivo, ¿no? Es decir, hasta dónde estos sistemas buscan no solo fortalecer la investigación o estimular la publicación científica en un nivel dentro del mundo académico, digamos, y hasta dónde no apuntan también a la transferencia, a la apropiación social del conocimiento, la vinculación con instituciones adoptantes, es decir, hasta dónde no se preocupan por que ese conocimiento, digamos, no quede dentro de la academia. Y sobre este último punto, digamos, lo que vemos es que si bien aparece mencionado, no en todos, pero en muchos veces aparece mencionado, aparece con un nivel como de mucha generalidad, ¿no? Y después vamos a ver que no termina de eso para cuando nos llegamos todavía en este trabajo, pero nuestra idea, nuestra visión, digamos, es que este no es el aspecto más enfatizado, ¿no?, en estos sistemas. Acá hago la aclaración con Brasil. Brasil tiene 2 sistemas, o tiene un sistema que se divide en 2, que son becas de productividad en pesquisa y becas de productividad en desarrollo tecnológico o extensión innovadora, así se llama. Y entonces, bueno, este es el programa más tradicional, más clásico, histórico, y luego se abrió una línea especial sobre desarrollo tecnológico y extensión innovadora, que sí apunta fuertemente a esto último que comentábamos. Bueno, entonces, cuando nos preguntábamos cómo empezar a compararlos, o a través de qué criterios compararlos. Bueno, pensamos primero en comparar los objetivos del programa, que es un poco lo que estábamos hablando recién, el nivel de consolidación, que es, digamos, hasta dónde estos sistemas se han podido de alguna manera incorporar dentro del sistema
del sistema de los países, han encontrado su lugar allí, y después tratamos de pensar la importancia que tienen en tres dimensiones. Una dimensión simbólica, más bien asociada con el prestigio, ¿no? Bueno, hasta dónde, digamos, participar de estos sistemas es algo que es prestigioso dentro de los países, que le importa a los investigadores como algo que quieren que se vea en su currículum. Hasta dónde tiene una importancia estratégica en el sentido de que les permite acceder luego a otras cosas, ¿no? Es decir, si yo para ser profesor titular necesito además estar categorizado, entonces más allá de la importancia del prestigio, también tiene una importancia estratégica para mí en el avance de mi carrera, que es algo que necesito, que me abre puertas para otras cosas. Y por último, la idea de la importancia económica, que es decir, hasta dónde, bueno, esto me otorga a mí un incentivo económico, ¿no? Lo que hablábamos antes de un complemento salarial. Entonces, esto es el grado de avance que tenemos hasta el momento, ¿no? De ir comparando los sistemas de acuerdo a estas cuatro, digamos, categorías o estas cuatro dimensiones. Lo que les puedo decir un poco es que acá lo que tratamos de pensar era, bueno, ponemos una escala de 3 puntos, ¿no? De bajo, medio y alto, ¿no? Y tratamos de ir viendo, digamos, dónde ubicaríamos a cada uno de los sistemas de cada país si tuviéramos que pensar en 3 niveles. Y respecto a la importancia económica, pensamos en esos 3 niveles, pero también pensamos en los sistemas que directamente no cuentan con este complemento económico, y entonces lo pusimos de un color más oscuro. A ver, no quiero, me va a llevar mucho tiempo hablar de cada sistema, no es la idea del trabajo, de la presentación, pero sí destacar un par de rasgos así como comparativos comunes. El primero es la idea de que en general los sistemas se han consolidado bastante bien dentro de los países, ¿no? Es decir, los sistemas más viejos, como el de México, como el de Brasil, han ocupado un lugar y ocupan un lugar muy importante dentro de esos sistemas, de esos países, y tenemos algunos nuevos como Perú o como Dominicana, que bueno, son muy recientes y todavía se están como conformando, pero pareciera que se está apostando, digamos, a ellos. En el caso de Argentina tenemos una situación particular que yo creo que el sistema se ha consolidado, pero digamos, al tener la carrera de CONICET como por el costado, ¿no? Es decir, siempre hay una convivencia medio extraña con otro sistema que es muy importante, y lo ha llevado también, bueno, a ciertas revisiones, y como la que tenemos ahora. Entonces, bueno, se dan 2 o 3, digamos, medio o medio alto, si queremos. Y después, respecto a la importancia simbólica y la estratégica, nosotros lo que hemos visto es como que acá está el fuerte de los sistemas, fundamentalmente. Es decir, se ve que la mayoría le pusimos medio o alto, ¿no? Es decir, la idea de que lo que más importa está ahí, el atractivo principal del sistema, o más, digamos, que atraviesa todos los sistemas de la región, está ahí. Y después la cuestión económica es variable. Es decir, no es que todos los sistemas tengan el componente económico como central. Algunos sí, como el de México, que fue uno de los primeros en el que la cuestión salarial estuvo en el origen muy claramente de la discusión del sistema, y hoy tiene un papel económico muy importante, el SNI en México, pero en otros casos, como el de Colombia, por ejemplo, no tiene un correlato económico directo. Así que bueno, eso lo estamos viendo como que lo económico, en algunos casos muy importante y en otros no. En cambio, el prestigio sí es algo que parece que es transversal a todos. Entonces, bueno, para terminar un poco este relevamiento que estamos haciendo, después vamos a avanzar, como les decía, hacia la discusión de los criterios, y bueno, y ver cómo se evalúa la producción científica, cómo se evalúa el impacto social, no sabemos si en todos, o vamos a hacer alguna selección y ocuparnos más de algunos, pero así como unas primeras conclusiones generales, esta idea de que los sistemas han continuado creándose, ¿no? Es decir, que es un instrumento que de alguna manera funciona dentro de América Latina, porque se ha ido copiando y se ha ido imitando, ¿no? Hay sistemas que son muy parecidos entre sí, por ejemplo el de Paraguay fue hecho con mucho apoyo de Uruguay, el de Uruguay fue inspirado en México, es decir, ahí podemos hacer toda una genealogía de transferencia de políticas muy interesante. Y
es un instrumento con objetivos conservadores o clásicos dentro de la política científica, ¿no? Es decir, un instrumento que sobre todo lo que busca es la creación de capacidades o la consolidación de capacidades, no está apuntado a objetivos más, digamos, de la política científica más recientes que tienen que ver con el impacto social, que tienen que ver con la investigación responsable. Es decir, es un instrumento clásico, ¿no? Que busca aumentar la producción científica y consolidar los espacios de investigación. Este es el punto, digamos, clave, ¿no? O uno de los puntos clave también, que es que la evaluación se da de manera centralizada y diferenciada de la del lugar de trabajo, ¿no? Es decir, en la gran mayoría de los sistemas es muy centralizada, en otros, como el de incentivos en Argentina, está más descentralizada que en otros casos, pero en todos los casos se hace de manera diferenciada de la del lugar de trabajo, ¿no? Es decir, es una evaluación que a mí me evalúan en la universidad, después me evalúan en otro lado, ¿no? Y entonces esa idea de que me evalúan en otro lado, como una suerte de evaluación externa, también es lo que me parece, o nos parece que apuntala, digamos, a esta idea del prestigio, ¿no? Una forma de prestigio no endogámica, sino más bien generada en una instancia más amplia que la de la propia institución de trabajo. Después, bueno, esto que hablaba ahí, ¿no? Esta idea de que son referentes en términos simbólicos de prestigio, la pertenencia a estos sistemas, uno lo puede ver en las páginas de las universidades, donde dicen, tenemos tantos grupos categorizados así, en Colombia o en México, cuando se lista el currículum de los profesores, claramente la pertenencia al SNI aparece en los primeros lugares de importancia para caracterizar a las personas. O en el CBLATES de Brasil también uno puede ver, si dice bolsista de productividad tipo 1A, es decir, eso aparece claramente entre las primeras definiciones sobre una persona. Y por último, bueno, esta idea de que no en todos hay un complemento salarial, y en los que lo hay no siempre no siempre tiene un valor económico central, ¿no? Es decir, que si bien en algunos casos sí, en otros casos no, y entonces nos hace pensar que la dimensión del prestigio, digamos, o la dimensión simbólica es más transversal o es más característica o se vinculan, digamos, dice más de la función de estos instrumentos dentro del sistema de ciencia que solamente la cuestión económica. Entonces, bueno, hasta acá es lo que yo les quería comentar. Después sé que están conectados algunos de los coautores y coautoras con los que podemos después en la parte de preguntas ampliar alguna información o discutir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico y equipo, muy interesante. Llegaron varias preguntas en el interín, así que vamos a retomar y a darles al equipo la posibilidad de ampliar la importante información y análisis que están llevando a cabo. Ahora le vamos a dar la bienvenida y la palabra a Claudio Monge Hernández de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante, Claudio. Correcto, muchísimas gracias, Judith. Yo vengo a presentarles, como les introducían, una ponencia relacionada con el para qué de la evaluación de la ciencia. Entonces, Federico, te agradezco mucho porque me hiciste una súper introducción, inclusive hasta súper informativa para mí, que tengo la referencia del sistema de evaluación nuestro, que como decís, no es centralizado. Más bien aprovecho y puedo extenderme un poco en explicar que es descentralizado totalmente, es decir, depende de cada una de las universidades o de los institutos de investigación, en el caso que sean muy grandes, desarrollar un sistema de lo que llamamos carrera académica, régimen académico, carrera científica, con diferentes matices. Entonces, si ahí encontrás diferencias entre los países, acá encontrás diferencias entre las instituciones, desde las métricas hasta los criterios, y donde no encontrás tantas diferencias en los modelos de cómo implementarlo. Todos suelen ser más cuantitativos que otra cosa. Entonces, para iniciar, sin más, les agradezco la presentación, el tiempo, estar por acá. Como les decía, quiero presentarles una reflexión producto de un trabajo que estamos desarrollando en la universidad justamente para renovar los sistemas de investigación, los sistemas de evaluación, los sistemas de planificación de la ciencia, sobre el para qué evaluamos la ciencia, para qué evaluamos la generación de conocimientos. Y quisiera iniciar con una cita de Julio Verne, quien en uno de sus libros exclamaba que la ciencia
está hecha de errores, pero de errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen a la verdad. Y me preguntaba yo de qué manera estos procesos de evaluación de la ciencia pueden reconocer ese carácter tan importante que tiene la creación, que tiene la innovación, como es equivocarse y seguir intentando y seguir equivocando, cuando normalmente los procesos de evaluación de la ciencia están centrados, como decía muy bien Federico, en la medición de la producción, en la medición de la citación, en la valoración de la viabilidad para fondos concursables, para la aprobación de proyectos, la suma de un montón de otros indicadores para la categorización de nuestras instituciones por medio de los rankings nacionales, internacionales, regionales, la generación de categorías justamente, quién es mejor, quién es peor, quién produce más, quién no produce más, y a partir de esto inclusive generar incentivos personales. En el país, como les comentaba, que es un sistema descentralizado, sí tiene mucha importancia el nivel simbólico y económico. Y el económico justamente nos tiene un problema de presión de liquidez dentro de las universidades, ya que ha ido cargando mucho los presupuestos al tema salarial y ha tenido que ir dejando de lado cosas que podrían implementarse en cuanto a infraestructura, en cuanto a becas, en cuanto a financiamiento de los procesos de investigación. Asimismo, también sirve para la acreditación, sobre todo de carreras, pero estas carreras normalmente se les valora cuál es su vínculo con la extensión, cuál es su vínculo con la investigación, qué tanto producen las personas que están en estas escuelas. Como alternativa a esta narrativa que les presentaba Federico y que yo trataba de resumir un poco, ha surgido una contrapropuesta desde hace ya algunas décadas donde América Latina tiene bastante camino andado históricamente, sobre todo a nivel de acceso abierto de repositorios, de producción, asociado a la ciencia abierta, no sin matices, no sin debates, pero que creo que busca diversificar el reconocimiento de la producción. Es decir, que el paper no sea nuestra unidad de medida, que se entienda que hay áreas de la ciencia o áreas del conocimiento donde hay otras formas de producción que son igualmente importantes, hasta más. Piensen en la literatura y la producción de libros. Piensen en el arte. Piensen, por ejemplo, en la filosofía, en las ciencias sociales, donde producir un libro a veces es hasta más costoso y tiene muchísimo más valor histórico a la hora de retomarse a lo largo de la enseñanza de dicha disciplina. Y todo esto para también buscar complementar y mejorar las formas de ver este valor público que tiene la generación de conocimientos. Como decían, tanto el aporte a lo económico, a lo político, sobre todo con lo social. Estas formas de evaluación, de conceptualización de la ciencia abierta, este giro que se está dando, tiene dentro de estas, como ustedes pueden saber, una evaluación abierta de la ciencia, es decir, una propuesta de cómo dentro de esta política científica se puede desarrollar. Aquí se intenta integrar temas de cultura científica que va desde la participación, trayectorias personales, trayectorias de grupos, ciencia ciudadana, la participación de diferentes grupos en los procesos de evaluación, mediciones alternativas, desde los medios digitales, llamadas almetrías o las métricas responsables. También está la propuesta de los pares abiertos, es decir, que haya una conversación directa con quien te está evaluando. Y eso no tiene nada de malo. Muchas veces nuestros trabajos se los compartimos a colegas, a compañeros y hasta podemos recibir revisiones hasta más duras. También la diversificación de los incentivos. Todo esto buscando mejorar los impactos que tienen los conocimientos dentro de las diferentes dimensiones que tiene la sociedad, desde el entendimiento, la concientización, cambios de actitudes en las personas, en lo económico, muy ligado a la innovación, sobre todo innovación empresarial, en lo ambiental, sobre todo ligado al desarrollo sustentable, a la conservación, salud y el bienestar. A propósito de la pandemia, creo que todos lo hemos visto muy mediáticamente, cómo desde las ciencias médicas se aporta a la toma de decisiones, la política pública justamente, otras formas de toma de decisiones, pensando en que no solo el Estado es político, sino de que hay organizaciones que también toman decisiones, desde una corporación hasta una comunidad organizada. A la cultura, al arte, diría yo también al gozo del arte, al beneficio social y a las capacidades y preparación, que es uno de nuestros impactos más grandes.
Pero parte de estos problemas y debates considero yo que son propios de cómo nos hemos organizado como institución social, como sistema social, en el cual tenemos una enseñanza muy centrada en la disciplinariedad, en la especialidad. Yo estudié ciencias políticas, por ejemplo, tengo una maestría en evaluación social, y muchas veces en la carrera, cuando un sociólogo habla de política, dice, pero ¿por qué un sociólogo va a analizar política si es el trabajo del politólogo? Bueno, yo creo que ya con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que ninguna disciplina tiene el monopolio de su objeto y que más bien, entre más abierta la discusión, más propositiva, más conocimiento podemos desarrollar. Y justamente en la práctica nos enfrentamos a tener equipos postdisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios, una co-creación de conocimientos desarrollada por estos equipos, inclusive con instituciones públicas, privadas, gente de otros países, etcétera, lo que nos obliga a tener un diálogo y ecología de saberes que se puede conceptualizar en nuestras instituciones. Y este dilema práctico creo que ha encerrado a la evaluación de la ciencia y en la necesidad de proponer nuevas formas de rehacerse. Y a partir de aquí es donde yo quiero presentarles qué podemos aprender de otras prácticas evaluativas, ¿verdad? De la ciencia, de la evaluación de la ciencia a las ciencias de la evaluación. Y es que en términos de evaluación tenemos muchos tipos de definiciones, de prácticas, de disciplinas que se han ido especializando en diferentes ámbitos. Por ejemplo, una de las más conocidas es la evaluación educativa, que busca medir los niveles de enseñanza, la formación por medio de la educación. También tenemos la evaluación económica, que es muy antigua, ve la viabilidad de proyectos, cuál es el retorno, cuánta ganancia vamos a tener. Esto sobre todo para proyectos de inversión. La evaluación social, que es de donde hablo, aparte pues, de mencionar el conocimiento situado, que busca verificar el cumplimiento de la planificación, sobre todo, cuál es el mérito, cuál es el aporte de un programa social, de un proyecto social al desarrollo. También la evaluación médica, que aunque no se llame técnicamente así, permite visualizar cómo dentro de esta disciplina tan importante se generan diagnósticos para definir acciones, intervenciones. La evaluación ambiental, que suele concentrarse en estos modelos de evaluación de impacto ambiental, que trata de determinar de una forma previa a la ejecución de proyectos qué tanta afectación puede generar sobre el ambiente para que evitarlo, mitigarlo o, en el caso que sea necesario, compensarlo, que no es lo ideal. Y la evaluación administrativa, que esta se refiere a la gerencia y gestión de recursos humanos. Esta es súper importante de tener vinculada con la evaluación de la ciencia, a propósito de los incentivos, de las categorías, que en algunas instituciones, por ejemplo la nuestra, no necesariamente están relacionadas. Yo puedo ser un interino, es decir, no tener plaza en propiedad toda mi vida, pero ascender al máximo grado académico que me puede dar mi universidad. Entonces, ¿qué es la evaluación? ¿Por qué hablamos de que puede ser una postdisciplina, una interdisciplina, aplicada a diferentes ámbitos? Las definiciones más aceptadas, más internacionales, son de los Michaels más conocidos de la evaluación, como son Scriven y Patton, que hablan de la importancia de la medición de la ejecución. Pero sobre todo me gustaría destacar esta colega, compatriota de la mayoría de acá, Olga Nirenberg, que habla de la evaluación como una reflexión sobre el hacer. Es decir, nos define el objeto de la evaluación como esa medición de la acción, de lo que se hizo, de cómo se puede hacer mejor. Y para comprenderla, otro tipo de autores ha desarrollado este tipo de definiciones basadas en generaciones, que no tenemos que verlas como de forma cronológica, es decir, no existió una, luego existió la otra, sino que en realidad coexisten. Sí tienen una creación en el tiempo diferenciada, pero muchas pueden estar conviviendo. De hecho, la evaluación de la ciencia, si me lo permiten, creo que todavía se concentra mucho en las primeras dos generaciones, y así son la mayoría de evaluaciones, esto no tiene nada de raro. Es decir, se centran mucho en la medición, en la valoración de la memoria, en los criterios centrados en objetivos y sobre todo en métodos cuantitativos. El evaluador suele ser un técnico que aplica instrumentos. No obstante, existen otras tres generaciones que han ido diversificando el mundo de la evaluación. En el tanto, la práctica, la acción humana nos exige mejores formas de comprenderla. Está la generación del juicio de valor, que también tiene métodos cuantitativos, pero el evaluador ya es un experto un poco
que indaga más sobre la generación de estos procesos. También está la cuarta generación, construccionista, respondiente, la cual tiene e introduce muy interesantemente métodos cualitativos. Y la quinta generación, que inclusive busca ser transformativa, es decir, no solo aportar un valor de cuánto generaste vos, cómo produciste, si fue bien, si fue un like, como decía Judith, sino de que te oriente de cómo puedes hacer mejor las cosas. Y todas estas yo creo que aportan a diferentes medidas de cómo podemos evaluar diferentes elementos del sistema social de evaluación, de la ciencia como tal. Entonces, ¿para qué evaluar las ciencias? Yo creo que la respuesta, entre más simple, mejor, ¿verdad? Para mejorar. Y esto podemos irlo definiendo en diferentes niveles, ¿verdad? Para mejorar nuestros sistemas de valoración, nuestros sistemas de méritos, nuestra credibilidad a la hora de generar conocimientos, la utilidad misma de estos conocimientos, por ejemplo, en la toma de decisiones, como decíamos, tanto a nivel político, tanto a nivel de otro tipo de organizaciones sociales, que inclusive aporte a la gobernanza, a la democracia participativa, a la planeación y a la programación de programas sociales, médicos, ambientales, etcétera, y que esto pueda mejorar tanto nuestros impactos, nuestra pertinencia social y territorial de los procesos de generación de conocimientos, donde podamos ofrecer respuestas a problemas reales de las personas, de la gente, de las comunidades, de los territorios pequeños, grandes, diferentes escalas que podemos inclusive intervenir. Para esto considero, y esto es una opinión personal hasta el momento, que es necesaria una nueva evaluación de las ciencias, que no solo inclusive defina la ciencia como la ciencia que se hace a partir del método científico, sino que reconozca que existen las ciencias, que hay muchas formas de generar conocimiento, que dentro de las mismas disciplinas hay una gran variedad metodológica de objetos que se pueden ir desarrollando por diferentes maneras. Es decir, ver las ciencias como sistemas sociales, donde las personas se relacionan con objetivos muy concretos de generar conocimientos y aportar, ¿verdad? Creo que nadie genera ciencia si no quiere aportar algo bueno a la sociedad. También reconocer la ciencia de la evaluación dentro de esto, es decir, la diversidad de formas que tenemos de poder medir la abstracción y cómo de acuerdo al objeto podemos adaptarlo de diferentes maneras con métodos, recursos, objetos, herramientas. Una visión integral e integradora, es decir, que más que premie la publicación individual, pueda premiar la publicación colectiva, las trayectorias colaborativas, que sea formativa, centrada en una toma de decisiones y planificación, no solo institucionales, digamos, no solo del Estado, sino hasta personales, de cómo yo diseño mis proyectos, cómo yo trabajo con equipos, cómo podemos valorar mejor la producción, diversificarla, acompañar el paper con publicaciones de divulgación, de difusión, mediáticas, ver trayectorias institucionales, grupales, individuales, cómo éstas se relacionan entre sí. Y sobre todo con un horizonte muy adaptativo. No hay recetas, no hay matrices que puedan servir para todo, sino que hay que visualizar cómo adaptar la evaluación al objeto que queremos evaluar. Y cada proyecto y cada disciplina evaluativa, cada disciplina científica puede ser muy diferente. Sobre todo también tener en cuenta un horizonte postburocrático. Es decir, que sirva para el papeleo, para lo administrativo, para crecer en carrera académica, pero que también te aporte un poco más y que inclusive le pueda decir a las instituciones cómo funcionar mejor. Y con esto terminaría, les agradezco muchísimo, no sin antes poner esta cita de María Montessori, que dice: necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias, no todo es matemáticas, no todo es simple lógica, también se trata un poco de belleza y poesía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Hermosas tus citas iniciales y finales, toda tu presentación, muy, muy interesante. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a nuestra última participante, a Analía Isabel Gerbaudo, de la Universidad Nacional del Litoral, CONICET. Analía, te escuchamos. Bueno, gracias Judith por la coordinación, gracias a Lucía Guerra y a Mateo Nido por haber generado esta mesa. Agradezco el orden porque mis compañeros trabajaron aspectos más generales. Yo me voy a centrar específicamente en un aspecto de la evaluación que tiene que ver con las publicaciones y de un área muy puntual que son los estudios literarios. Así que arranco sin más para ajustarme al tiempo.
Esta presentación se desprende del proyecto International Cooperation in the Social Sciences and Humanities, Comparative, Socio-Historical Perspective and Future Possibilities, dirigido por Giselle Sapiro entre 2007 y 2012, y continuado luego desde otros marcos institucionales. Dicha investigación buscó delinear una morfología comparativa que diera cuenta de la organización de las ciencias sociales y humanas en 7 disciplinas: sociología, psicología, filosofía, economía, literatura, antropología y ciencias políticas, y en 9 países: Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Países Bajos, Hungría y Estados Unidos. En ese marco analicé cómo se institucionalizaron los estudios literarios en Argentina y cómo se internacionalizaron entre 1958 y 2015. Los estudios lingüísticos y los semióticos fueron analizados por otros integrantes del equipo bajo mi coordinación, eso está todavía en proceso. Esta presentación se centra en los resultados derivados de una de las dimensiones utilizadas para el análisis de estos procesos, que son las publicaciones. Trabajé con una base de datos construida con 185 currículums de agentes del subcampo de los estudios literarios y con entrevistas a 151 de esos mismos agentes. Expondré aquí, Judith nos pedía que tratáramos de ser descriptivos, pero a la vez si podíamos ser propositivos, entonces voy a pasar muy rápido las decisiones metodológicas, que necesito aclararlas para que se entiendan algunas cosas, y voy a ir a los resultados y lo que creo que pueden ser derivas para una conversación que va más allá de los estudios literarios y que tiene que ver con el conjunto de las ciencias humanas y sociales. Entonces, les decía, voy a exponer aquí características que tienen que ver con 2 puntos de las publicaciones, no con todos. Podría haber trabajado géneros, lenguas. Voy a trabajar con 2 puntos: estilos de publicación y circuitos de consagración, para mostrar las tensiones respecto de las tendencias de la globalización académica, por un lado, de la traslación de criterios de evaluación de las ciencias naturales, por el otro, y también de las modalizaciones diferenciales de las prácticas según las instituciones de pertenencia, es decir, según que los agentes trabajen en CONICET y en universidad, solo en una o en las 2. ¿Cuáles son las aclaraciones metodológicas más importantes? Ustedes piensen que el arco temporal que trabajamos es muy amplio, es 1958-2015, entonces lo que queríamos ver era tratar de detectar si había cambios en las dinámicas de trabajo según las generaciones y cómo impactaban en estos cambios de dinámicas algunas circunstancias externas. Por más que el campo sea relativamente autónomo, estas circunstancias modelizan, influyen, como son las 2 dictaduras, la del 66 y la del 76, y la crisis económica del 2001. Piensen que no solo trabajamos institucionalización, sino también relación con la internacionalización, que en muchos casos es forzada. Por eso cuando delimitamos el concepto de campo, usamos un doble criterio. Por un lado, tomamos el concepto en un sentido ampliado, es decir, a partir de un conjunto de criterios que no voy a transparentar ahora por un tema de tiempo, pero trabajamos no solo con los agentes del campo residentes en Argentina, sino también con los residentes en el extranjero que participan activamente del campo. Y por otro lado, no solo trabajamos con los grandes nombres, cuando llegó el momento de hacer las entrevistas, sino que trabajamos con lo que Ana Teresa Martínez llama las figuras mediadoras, porque nos permitían dar como decía hoy Federico, una lógica más federal. Sería erróneo, al menos en el campo un campo tan hackeado como los estudios literarios por la violencia política estatal, mirar solo lo que pasa en la UBA, por ejemplo. Entonces, nos parecía interesante esta manera ampliada de trabajar con los datos. Voy a ir sin más a los resultados, porque por un tema de tiempo no voy a llegar sino a desarrollar. Son 6 conclusiones, 6 resultados sobre estos 2 puntos, es decir, publicaciones, circuitos y espacios de consagración. El estudio empírico realizado permitió llegar a los siguientes resultados. 1. En el arco temporal estudiado, las publicaciones que marcaron la agenda de los estudios literarios fueron fundamentalmente las revistas culturales. Las razones de este efecto de campo son complejas y en más de un caso se entreveran. Por un lado, el capital simbólico construido por las revistas culturales creadas en periodos de violencia política estatal es inescindible del rol ejercido en la dinamización de fuerzas autónomas en el subcampo. En el arco 1966-1983, estas revistas fueron el instrumento de difusión de resultados de prácticas sostenidas fuera de las instituciones y en algunos casos órganos aglutinantes de quienes se habían quedado en el país y de quienes se habían exiliado.
Por otro lado, la expansión institucional asimétrica de Argentina, que es muy importante, está trabajado mucho en las investigaciones de Fernanda Beigel y los datos que nosotros tenemos lo corroboran, y los ritmos diferenciales de actualización disciplinar le dieron a estas revistas un lugar clave en la construcción de agenda nacional y local, mucho más allá del periodo en que esas revistas se publicaron. Se siguieron leyendo mucho después, sobre todo en pueblos marginales del campo, incluso hasta el presente. Por poner un ejemplo, cuando en 2009, en un panel de cierre de un congreso celebrado en la Universidad Nacional de Tucumán, 2009, Rosana Nofal se pregunta cómo salir del canon Sarlo, ni está siendo presa de un voluntarismo ingenuo, ni busca una respuesta, sino que más bien da cuenta de los efectos de campo de una operación construida en buena medida por punto de vista. Finalmente, hay cuestiones ligadas a capitales. Cuando digo efectos de campo, digo qué se lee y cómo se lee. Finalmente hay cuestiones, entre otras cosas, ¿no? Finalmente hay cuestiones ligadas a capitales específicos que se moderan desde las revistas y que influirán en los modos de leer de agentes de prácticamente todos los grupos incluidos en la muestra. Fue el caso de lo que aconteció, por ejemplo, con la revista Contorno, sobre la que dan muestras los agentes de las 5 generaciones, los 5 grupos que trabajamos, y si tuviese tiempo, podría leer algunos pasajes que corroboran esa marca, es decir, de los más viejos, digamos, a los más jóvenes. Conclusión 2. La construcción del prestigio para los agentes de los grupos 1, 2, 3 y 4, es decir, todos menos los más jóvenes, se da especialmente por la publicación en revistas culturales, la construcción del prestigio. Por ejemplo, Alberto Giordano, que es un investigador del Grupo 3, investigador superior del CONICET, profesor de teoría literaria en una de las universidades centrales del país, como la Universidad de Rosario, centrales para el campo, reconoce que mientras existió, una de sus aspiraciones mayores era publicar en punto de vista. Lo mismo, casi no voy a leer las entrevistas, que son riquísimas, pero por un tema de tiempo, casi lo mismo confiesa José Luis de Diego, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, fíjense, 2 polos centrales del campo. ¿Por qué insisto en esto? Digo, señalemos que tiene sus riesgos. Publicar en una revista científica, con todo lo que cuestionamos de las revistas científicas, supone un proceso abierto donde cualquiera que presente un trabajo que sortee las evaluaciones de pares, después podemos discutir, como planteaba recién el compañero, sobre las evaluaciones de pares, porque los datos empíricos abren esa discusión, es decir, yo decía, cualquiera que presente un trabajo que sortee las evaluaciones de pares puede publicar. El problema de las revistas culturales es, si bien más laxo en todas las formas de evaluación, métricas y demás cuestiones, es que supone la pertenencia a un grupo. Capital específico ahí se une a capital social. Y es muy interesante ver qué sucede con los agentes del grupo 5, en los que los más jóvenes, en los que se empieza a ver cómo ciertas editoriales autogestionadas, no le quiero llamar independientes por razones de las que podríamos conversar después, empiezan a tener potencia en los espacios que ellos consideran prestigiosos. Por ejemplo, una editorial que está muy asociada a campo académico, universitario y campo literario, como 17 Grises en Bahía Blanca, y una editorial tal vez más conocida como Beatriz Viterbo en Rosario, que nace de la mano de gente que ha construido sus capitales simbólicos en la universidad. Y una cosa interesante que pasa en este grupo es que en su valoración, en las entrevistas, valoran revistas culturales que a la vez gestionan. Y la subpoblación, digamos, dentro de esta población, la gente que está en ese grupo y pertenece al CONICET, es interesante porque tiene como un perfil bifronte. Cumple con todos los protocolos que CONICET le pide, revista tipo 1 indizada, pero las publicaciones a las que más, digamos, más resaltan, más enfatizan y más hacen circular son las que ellos mismos tramitan en revistas culturales que autogestionan. 3. Estoy yendo a una velocidad pasmosa, pero quiero ajustarme al tiempo y leer las 6. El libro, como decía recién mi compañero de Costa Rica, Claudio, el libro es para todos los grupos y para todas las líneas el objeto privilegiado para la publicación de los resultados importantes. No solo quienes trabajan en edición crítica de textos, que es edición de textos antiguos, que es una disciplina muy particular dentro de la disciplina, no solo quienes trabajan en edición crítica de textos antiguos defienden este objeto por una cuestión específica, también quienes trabajan en las perspectivas de lo que Miguel Amaroni ha llamado el campo clásico de la investigación literaria, componen argumentos alrededor de su importancia debido al desarrollo argumentativo expandido que permite, entre otros. De cualquier modo, me quiero detener un segundo en
la respuesta que da una especialista anecdótica, que es profesora universitaria, investigadora del CONICET, a nuestra pregunta respecto de principales publicaciones. Esto es muy interesante porque es una pregunta que se les suele hacer a los investigadores del CONICET, y los investigadores para el CONICET responden una cosa, pero cuando tuvieron la posibilidad de responder sin ser evaluados, respondieron otra. Entonces digo, bueno, el detalle de lo que dice este especialista, de los aspectos básicos involucrados en su trabajo, permite dimensionar los tiempos expandidos implicados en investigaciones de este tipo. Por otro lado, en la respuesta a la pregunta de nuestra investigación, ¿cómo caracteriza su trabajo?, este especialista realiza una distinción entre la edición de textos y la filología, que da cuenta no solo del tiempo largo que exige este tipo de análisis, sino también de la infraestructura y el financiamiento necesario para llevarlo adelante. Y además de la imposibilidad de publicar resultados parciales, que es algo que por lo general todos podemos hacer en ciencias humanas y sociales, presentar work in progress. Cuando se trabaja en esta línea no se puede. Entonces digo, repongo solamente el pasaje, no lo voy a reponer ahora, pero lo comento, en el que María Mercedes Rodríguez Temper, la investigadora del CONICET, cuestiona con fundamentos disciplinares específicos las actuales exigencias de productividad y rendimiento, mientras explica con detalle por qué no es posible publicar resultados parciales en investigaciones de este tipo. La estandarización de las evaluaciones siguiendo patrones de las ciencias naturales desconoce lógicas específicas de objetos puntuales como el que estudian los filólogos especializados en anecdótica, en particular, entre otros. Y con sinceridad, esta investigadora confiesa, que ese es el pasaje que no les voy a leer por un tema de tiempo, confiesa sus estrategias para sobrevivir dentro de las instituciones. Es decir, esto de publicar en revistas tipo 1, algo muy marginal, pero que pase la evaluación para poder seguir, y mientras tanto dedicarse a lo que realmente, digamos, se dedica. Hay un ejemplo, bueno, no me voy a detener en esto, después si me queda tiempo lo planteo. Punto 4, conclusión 4. Las publicaciones de los agentes expresan las tensiones del subcampo. Cuando nosotros hablamos del campo del estudio literario, tenemos que pensar en 3 subcampos que se cruzan. El campo literario, yo no trabajo campo literario, no trabajo sobre el campo de la producción artístico-literaria, pero de todas maneras, muchos de los profesores y o investigadores del CONICET son también escritores. Entonces, en la producción inevitablemente hay hábitos que vienen del campo literario, que se intersectan con los del campo científico, y que se intersectan con los del campo universitario. ¿Por qué hago esta distinción? Fernanda Weigel habla de campo científico universitario. Con Fernanda trabajamos en el mismo equipo que empezó que dirigió Sapiro ya en el 2011, y seguimos en esta línea de trabajo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque las lógicas de evaluación en la universidad no son las mismas que las lógicas de evaluación en el CONICET, y es interesante ver dentro de la subpoblación, las subpoblaciones específicas y puntos de confrontación. Los puntos de confrontación van desde el estilo de publicación, paper o ensayo, desde el lugar que tiene el dato o la lógica escrituraria, desde la forma de publicación, incluso desde el espacio. Por ejemplo, muchos investigadores del CONICET, que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3, lo comento porque por un tema de tiempo no lo voy a poder leer, pero lo comento rápido porque es interesante, desacatan la prescripción, de alguna manera, la modelización a publicar en revistas tipo 1, y publican sus investigaciones más importantes o en blogs o en Facebook. Después convierten a esas publicaciones en Facebook en libros, y son libros que, entre otras cosas, discuten recursivamente el sistema de evaluación científica, entre otras cosas. Es decir, esto es un fenómeno más nuevo, no está en todo el arco temporal, obviamente, pero es interesante observarlo como reacción sintomática ante las formas de evaluar. Hay como 2 polos. Por un lado, los investigadores que escriben especialmente en lenguas extranjeras, especialmente en el grupo de CONICET, porque su disciplina exigiría este tipo de circulación, porque sería una circulación transnacional, y otros que deliberadamente se ubican en espacios absolutamente literarios y nacionales. Voy a leer 2 citas porque son muy contrastivas, y paso a los 2 últimos puntos. Por ejemplo, Martín Prieto, escritor, profesor de literatura argentina en la Universidad Nacional de Rosario, ante la pregunta sobre los lugares de publicación, las formas, dice: soy un producto argentino, como Art, como Juan L. Ortiz, como Leónidas Lamborghini, como José Hernández. Es decir, inscribe su posición en el campo literario, absolutamente literario,
cuyo protocolo sigue incluso para la escritura de su tesis doctoral. Y en el otro arco, Eleonora Tola, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja en literaturas clásicas, concretamente latinas, dice: mi formación doctoral en el exterior, la asistencia a eventos académicos internacionales y la publicación de mis resultados científicos en lenguas como el francés, el italiano y el inglés, además del español, me permitieron establecer un contacto académico fluido con colegas del ámbito internacional. Considero que la puesta en diálogo con las actividades y abordajes de especialistas prestigiosos del exterior resulta indispensable a la hora de plantear y responder a interrogantes aún abiertos en nuestro campo crítico. Mostré dos polos, para ser gráfica, digamos. Conclusión 5. La apuesta emergente a la comunicación pública de la ciencia, esto es muy emergente, bajo el formato de libro cartonero, es una deriva reciente de una revolución simbólica en el campo editorial provocada por una editorial autosustentada que además generó una inaudita circulación de flujos sur-norte. Me refiero a Eloísa Cartonera, que nació como un fenómeno post-crisis en 2003 en el barrio de La Boca, y que según el director internacional de editoriales Cartonera fue replicada a la fecha por 309 editoriales en el mundo, de las cuales 3 son universitarias y argentinas, y una está en el borde entre CONICET y la universidad. ¿Por qué señalo esta marca? Porque si uno, este es un fenómeno más nuevo, pero se liga a un fenómeno amplio de difusión, que hoy llamaríamos comunicación pública de la ciencia, en otro momento hablábamos de extensión, por más que no sea exactamente lo mismo, pero digo, la idea de llegar a un público ampliado fue una búsqueda fuerte de la EUDEVA, de Boris Spivakov y del Centro Editor de América Latina, que marcaron profundamente las prácticas del campo. Y el último punto, que tiene que ver con lo que también mencionó Claudio, el punto 6 de las conclusiones, es que con un fenómeno emergente empieza a haber una discusión fuerte del sistema de doble ciego, no solo para evaluar publicaciones, sino también para evaluar proyectos. A modo de cierre, perdón por el vértigo, a los efectos de no repetir lo ya formulado, quisiera remarcar que los resultados alcanzados respecto de las publicaciones de los agentes del subcampo de los estudios literarios se inscriben dentro de las tendencias generales que Fernanda Beigel ha precisado para el campo científico universitario en general, con algunas variaciones. La más importante es la que imprime el hábitus literario. La valoración del ensayo, del libro y la publicación en español son inescindibles de una posición dominante que defiende la complejidad y densidad escrituraria que solo se lograría para... Problemas de conexión. Se congeló Analia. Sí, Judith se quedó tiene baja señal de internet. Claro, claro. Bueno, estaba justo terminando con el punto 6. En todo caso, le podemos volver a dar la palabra para que termine la última de las conclusiones de su interesantísimo trabajo. Si les parece, entonces, seguimos avanzando mientras recuperamos. Analia, ahí estás. Has quedado sin internet. Perdón, si tengo estoy terminando. Sí. Decía que hay una valoración, una parte importante de la población que valora la circulación en español, nacional y regional. Que eso es un punto interesante y que pone y que muchos de la gente que trabaja en glotopolítica defiende el tema de la escritura en la lengua propia para desarrollar la complejidad de las ideas y demás. Eso era un punto que estaba desarrollando. Y por último, hay una cuestión que tiene que ver con la toma de posición de los agentes. Digo, este sector del subcampo, el que defiende la publicación nacional y regional, valora esta cuestión y lo resalta en sus entrevistas. Por ejemplo, Ana Porrúa, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora de CONICET, en una conversación, en una exposición pública sobre Juana Viñosi, poeta, remarca: Juana Viñosi, exiliada durante muchos años en Barcelona, Juana Viñosi no trabajó para eso. ¿A qué se refería con esto? A la consagración internacional. Esa insistencia en que Juana Viñosi no trabajó para eso se espeja en su producción, y en la entrevista que nos da a nosotros se remarca, con algunos énfasis. Ella dice cosas como: nunca migré, soy sedentaria, cuando resalta por qué no le interesa la circulación internacional de su producción, más allá de los límites de Brasil, Latinoamérica y Argentina. Esto que parece singular
es bastante repetido. Por ejemplo, Beatriz Arlo en la entrevista repite una figura que repite en muchas otras entrevistas y dice: soy una criollita, una intelectual de cabotaje. Y muchos otros investigadores, digamos, remarcan esta cuestión. Yo digo, se trata de autofiguraciones que no hacen más que resaltar una posición tomada desde un polo periférico en el circuito internacional de las ideas, en el que de todos modos se puede reconocer, no sin tensiones, los aportes a los estudios literarios realizados desde una producción intelectual autónoma que genera conceptualizaciones propias, o como me gusta llamarlas, siguiendo Derrida, espigones. Es decir, formulaciones que más allá de la potencia heurística de su aporte, probablemente no trasciendan el uso nacional o regional, debido tanto al lugar geopolítico de enunciación como a la falta de reconocimiento de buena parte de los pares del estatuto teórico de nuestra producción. Para cerrar, de todos modos, paradójicamente, y acá se va a entender por qué es importante incluir a los que viven en el extranjero en la muestra, se trata de un circuito, el nacional y el regional, para el que trabajan y escriben algunos investigadores que forman parte activa de su campo, pero que no viven en Argentina ni en Latinoamérica, y que pudiendo valerse de sus espacios de inserción profesional para insertarse en otros circuitos, no obstante insisten con estos de por acá, en los que hacen funcionar textos de borde entre la ciencia y el arte, y escritos en nuestra lengua. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Acá la gente iba gritando por el chat que brillante tu presentación, así que nos hacemos eco. Bueno, realmente ha sido un lujo estas presentaciones. Tenemos varias preguntas a las que voy a leer a continuación, y ustedes van a tener la oportunidad de ir respondiendo a ellas. Me veo en la enorme tentación de hacer un breve comentario general y específico sobre algunas de las cuestiones que sus tres maravillosas ponencias nos ofrecieron. En primer lugar, acuerdo con Analía, el orden parece que hubiera sido planeado, pero no fue el que aparecía en el programa. Fueron complementarias sus presentaciones, porque cada una intentó focalizar y complementó a la otra. En el trabajo de Federico es muy interesante poder mirar qué ocurre en tiempo real, es decir, hoy, en los distintos países, ¿no? Y entonces, incluso en tiempos de pandemia, aquí encerrados en nuestras casas, toda la información disponible en la web y poder analizarla es un trabajo fundamental. Me interesó mucho y me gustaría luego seguir leyendo sobre el avance de vuestro trabajo en relación con dos países que me toca justo conocer bastante y que sé que están muy preocupados por la evaluación y sin embargo, según cuentan ustedes, no tienen los sistemas de evaluación tal como lo tenemos nosotros, como es el caso de Honduras y de Portugal. Porque sé que los colegas están muy interesados en esa cuestión, lo mismo la gente de Perú, ¿no? Y cómo se van configurando y cómo los sistemas que nacen en estos momentos indefectiblemente se ven influenciados por los 25, 30, 40 años de este tipo de estudios que ocurren en nuestra región y en el mundo entero en general, ¿no? En relación también, el equipo que dirige Federico se centra en mirar entre las conclusiones preliminares en la cuestión de la centralización. Y creo que por ahí va la cosa. Definitivamente el CIDIUN, que pretende ser el reemplazo del Programa Nacional de Incentivos, que mucho hemos criticado, con Daniela Perrota, con María Ángela Napoli, va atendiendo a esa centralización. Y en mi humilde opinión, la centralización hace perder lo específico de lo descentralizado, ¿no? Siempre con las evaluaciones en Buenos Aires y por poca gente, es para peor. Eso por un lado.
También muy interesante el análisis que presentan ustedes, que también me gustaría seguir cómo van los avances al respecto en relación con esta herramienta brasilera, ¿no? De la extensión innovadora, ¿no? Otra forma, además del conteo de papers, otra forma de medir la evaluación académica. En ese sentido, excelente, y bueno, estaremos esperando los avances de sus investigaciones. Claudio, me sorprendió para bien la existencia de una maestría como la que cursaste, una maestría en evaluación social. Me pareció genial y creo que es algo muy interesante. Entiendo que cuando vos hablás de ciencias de la evaluación, incluso si se trata, en signos de pregunta, de una postdisciplina, estás aportando mucho a poder pensar, bueno, cuáles son las experiencias de la evaluación en educación, la evaluación de la administración, la evaluación económica, para pensar la evaluación en términos de la productividad científica. No sé si de la ciencia, sino de lo que se entiende por producción o productividad en ciencia. Vos también planteaste algo muy interesante, que es la calidad técnica de la evaluación, ¿no? Creo que aquí todavía lo tenemos muy mal tratado, en el sentido de que no hay un trabajo verdaderamente genuino entre un trabajo técnico y un trabajo más intelectual de parte de los evaluadores. Entonces los evaluadores, que también debiéramos estar mirando calidad, estamos perdiendo muchas horas contando porotos, o como le llamamos nosotros, o haciendo un trabajo técnico que perfectamente podría estar llevado a cabo a través de sistemas computacionales, que tal como el otro día Roberto Rodríguez Gómez contaba en otra experiencia, ya en México está siendo implementado. Ojalá vayamos para ese lado. Sin embargo, y aquí me adelanto a algunas de las preguntas que van a plantear después, Neistat siempre traía la cita de Kant, ¿no? Kant decía, los sabios juzgan a los sabios. Entonces ahí hay una cuestión muy particular en la cuestión de quiénes evalúan a los científicos y lo piqui que somos, nosotros no queremos que nos evalúen otros que no sean pares. Y ahí en la evaluación de pares, que es algo que también había traído Analía, recordé un librito que hizo hace unos 10 años Atilio Borón criticando el doble ciego. Recuerdo cuando lo presentó, todo el mundo diciendo, pero ¿cómo vas a criticar el doble ciego? Bueno, propongo volver a revisar aquella postura tan interesante. Analía se centró, digamos, con un intento loable y excelente de ampliar los márgenes, digamos, de los estudios literarios, que lo tomó como estudio de caso, algo que suele ser una costumbre bastante instalada en los estudios CTS, esto de mirar un caso, pero después para tratar de generalizar las conclusiones a las ciencias sociales y las humanas. Mira el caso de los estudios literarios y encuentra lógicas de evaluación contrapuestas entre universidad, CONICET y el mundo literario. O sea, hay un plus ahí donde podríamos generalizar para todas las áreas, la universidad y el CONICET, las camisetas que uno se tiene que poner cuando está haciendo un concurso en la universidad o presentando un informe en CONICET, y lo nuevo que suma el mundo literario. Y en este sentido, el estudio particular de las revistas culturales es algo muy hermoso y muy necesario de ser rescatado. Sebastián Gómez y Guido Ricono también se han dedicado mucho a estudiar esta cuestión de cómo las revistas culturales han sido un medio alternativo y cómo no cuajan aquellos criterios por donde el conocimiento circulaba con los parámetros de la productividad actual, ¿no? Acá Analía nos traía algo interesantísimo, que es el mirar a los residentes extranjeros. Es decir, no es una cuestión de que solo los que viven
en Argentina, en Brasil o en América Latina son los únicos que producen para el campo nuestro. Y en este sentido, bueno, Daniela Perrota sin duda la experta en tratar de comprender este mundo de los internacionalizados y los residentes extranjeros, el otro día me llegó un trabajo muy interesante que cuestiona la idea de fuga de cerebros y propone armar un banco de cerebros. Es decir, ¿por qué no aprovechamos a los que tenemos afuera? Y mi respuesta a esta persona que hacía esa propuesta era justamente que sí, que bueno, el programa Raíces, que muchos no saben, pero sigue existiendo, es un programa donde podemos sumar a todos nuestros amigos viviendo en el extranjero a nuestros proyectos. Y en ese sentido es algo muy importante. En relación con la gestión de las revistas, también con Cecilia Ricap en diciembre publicamos un texto sobre que la gestión de las revistas no estaba siendo aparentemente algo que la evaluación estuviera tomando en cuenta. Entonces dirigir una revista con todo el laburo que eso lleva, no tenía ningún conteo a la hora de mirar. Y para la costumbre latinoamericana y argentina, dirigir una revista, ponerle el cuerpo al armado y al sostenimiento de las revistas muchas veces a pérdida, es algo muy importante para ser destacado. También muy interesante, Analía planteaba la cuestión de la cara visible para el CONICET y la existencia de otra cara. Y esto se puede ver perfectamente en los informes de los investigadores, porque somos pocos y nos conocemos, y cuando uno lee los informes dice, ¿y pero por qué no contó que dirige tal carrera de posgrado? ¿Y por qué no contó que dirige un PDTS? Y los investigadores deciden en sus informes contar lo que el otro sabe, lo que el otro quiere escuchar. Entonces, toda su vida literaria, toda su vida, hay investigadores que escriben poesía, estoy pensando en los estudios de Clear, digamos, que él lo dice directamente, pero digamos, como una cara que uno muestra y una cara que muestra para el otro. Ahora, esto tiene un costado difícil, que es el desacato, del que nos habla Analía. Y aquí voy a plantear un tema generacional. Lamentablemente los que menos desacato pueden hacer hoy en día son los jóvenes. Los jóvenes tienen que jugar a este rol de la simulación y seguro que nos estamos perdiendo muchos jóvenes creativos que no están haciendo las cosas como se espera que se la hagan, y entonces eso a la larga va a afectar a nuestras comunidades académicas. Bueno, esto era un pequeño comentario que tenía ganas de hacer. Si les parece, voy a leer las preguntas. Como son varias, tenemos dos opciones. Voy leyendo 3 y ustedes contestan, luego leo otras 3. Si vemos que nos queda muy poco tiempo, leo todas juntas y ustedes responden cuando puedan. Bueno, inicio con las preguntas. Cintia Ramírez pregunta, ¿en qué consiste el sistema evaluativo de Argentina? Luego de la presentación de Federico Bassén y equipo. María Laura pregunta, consulta para Federico Bassén, si puede ampliar cómo es la articulación entre el sistema científico y las políticas científicas. Y Rosana Mena pregunta, ¿cuáles de los sistemas son los que eligieron a las mejores investigadores en las evaluaciones? ¿Es realizado con justicia social y fundamentalmente con igualdad de género? Bueno, les dejo a los 3 para que puedan responder a estas 3 preguntas y después avanzamos con las próximas. Gracias. Bueno, buenos días, voy a tomar la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar del otro lado, compartiendo esta mesa y por sus preguntas también, sus intervenciones, y a mis colegas también que expusieron antes, y muchísimas gracias especialmente Judith. La verdad es que increíble estas últimas palabras y reflexiones que hiciste, creo que van hacia lo central de nuestras exposiciones y además la enunciación provocativa y a llamar a la reflexión, ¿no? de todo lo que estamos discutiendo en el transcurso de esta mañana. Voy a intentar responder a estas preguntas. El sistema evaluativo de Argentina, en particular el que tomamos para
para este trabajo. Luego Federico va a responder sobre el otro sistema que no tomamos. Sobre el que trabajamos en Argentina es el Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores de Universidades. Es un programa que está apuntado fundamentalmente a los investigadores e investigadoras que también dan clases, sí, que también son docentes y profesores en las universidades. Esta es una característica para destacar que no está en alguno de los otros sistemas. Es un sistema que se implementa hace más de 25 años. También está, además del objetivo de fomentar la investigación, en las universidades tuvo la característica desde sus inicios de tener un complemento salarial, y que fue transformándose a lo largo del tiempo y fue perdiendo esa importancia en relación al salario de los docentes. Quiero mencionar las características centrales de este programa en Argentina. Si bien hay numerosos trabajos al respecto, particularmente hice mi tesis de doctorado sobre el programa de incentivos y su aplicación en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, pero ya pasaron varios años. Hay un trabajo reciente de Fernanda Beigel sobre esa cultura evaluativa del programa de incentivos, y también Judith tiene varios trabajos al respecto. Bueno, seguramente me olvido de investigadoras e investigadores que también publicaron, pero como es un programa que también despertó críticas, resistencias, y aún continúa teniendo numerosas críticas de las distintas disciplinas y de las distintas regiones del país, ¿no? Son diversas, digo, las críticas. Por eso también uno de lo que discutimos con el resto del equipo, de mis compañeras y compañeros, es esto del nivel de consolidación, que no solamente estaba marcado por la cantidad de años que hacía que este instrumento venía implementándose, que es algo a destacar porque ha subsistido, digamos, a los cambios de gobiernos y a las crisis económicas, políticas y sociales en el país. Sí sigue teniendo, a pesar de que hace bastante tiempo que está implementándose, numerosas o diversas críticas. Por eso también creo que este Cirium, que es el nuevo sistema que hace 2 años que se está discutiendo, que se discutió y está por implementarse, presenta una transformación, pero también, como comentaba Judith, pareciera que esas transformaciones que viene a traer este nuevo sistema no están basadas directamente, o en su mayoría, en su gran proporción, en las críticas al sistema. Entonces, por ejemplo, creo que lo que se destaca del sistema es esta conformación de sus comisiones de evaluación, que además de ser multidisciplinar, es descentralizada y es regional, y en la cual las universidades tienen un papel muy importante. Esto en el nuevo sistema dejaría de ser de esta manera, centralizándose el sistema, y esas comisiones evaluadoras perderían ese carácter de alguna manera descentralizado, federal, que tenían anteriormente. O sea, hay que ver si este nuevo sistema responde a las críticas al programa de incentivos o va a seguir teniendo esas deficiencias que se marcaban o esas demandas de los propios investigadores e investigadoras hacia el sistema. Bueno, creo que esas son las principales características, así a grandes rasgos, de este programa de incentivos, y que lo distinguen de otros de la región. Y voy a retomar la pregunta referida a cuáles de los sistemas son los que eligen a las o los mejores investigadoras, investigadores, y si hay justicia social y si hay igualdad de género. Bueno, en este caso, por el estado en el que nos encontramos con el avance de la investigación, todavía no podemos decir si se incorpora la igualdad de género o si las evaluaciones son con justicia social. Nosotros lo que hemos relevado son todos los documentos oficiales que figuran en las páginas web, son manuales, algunos bastante extensos. Voy a mencionar una característica, por ejemplo, del sistema de evaluación de Colombia, que no hay comisiones evaluadoras, sino que la evaluación la realizan de manera automática. Uno llena su currículum en el CBLAC y la de su núcleo o grupo de investigación en el Group LAC, y de esa manera se genera la evaluación con las fortalezas y debilidades, ¿no?, de un proceso así de evaluación. Pero sí, cada 2 años, antes de cada apertura de la convocatoria, se convoca un comité de expertos con una composición multidisciplinar, no sé si de género, tenemos que indagar en este punto, que obviamente creemos que es súper relevante,
Y que si uno piensa en los objetivos que mencionaba Federico, que son instrumentos quizás de políticas conservadoras, habría que ver si esta problemática de la cuestión de género está incluida, ¿no? Podríamos considerarla como una problemática más reciente. Bueno, eso sobre esa segunda pregunta, y seguramente después Federico o el resto de mis compañeras y compañeros van a poder dilucidar las que siguen. Gracias. Excelente. Claudio, Analía. Sí, me parece que el equipo de Federico es el más indicado para responder porque tiene una mirada más global sobre la cuestión. Aprovecho que digo esto para agradecerles tanto a Nerina como a Judith todos los datos sobre coincidencias. Lo de Atilio Borón no lo conocía, me pareció un hallazgo. Realmente, gracias por la conversación, pero cedo mi palabra porque es demasiado pequeño el universo que yo miro como para responder a preguntas que tienen un alcance más abarcativo. Reconozco que son las primeras tres que estaban más cercanas al momento en el que Federico y el equipo exponían. Claudio, ¿querés comentar algo más antes de que...? Sí, tal vez agregar que en realidad yo creo que la experiencia de Analía es bastante interesante en el sentido de que toma un campo que no es necesariamente el predominante dentro de la evaluación de la ciencia y genera un aporte. Yo creo que como ejemplo nos sirve para hablar inclusive de la justicia social que se le puede hacer a este tipo de conocimiento. Entonces creo que hay un aporte interesante en cuanto a cómo hacer otro tipo de valoraciones sobre la construcción de conocimiento, sobre un campo, sobre una persona, sobre equipos. Y creo que eso también es hacerles justicia. Buenísimo. Bueno, ¿Sigo con las preguntas? Dale, Fede, dale. Simplemente con respecto a por qué hubo un par de preguntas y estaba incluida en una de las primeras que decías, bueno, ¿por qué no tomamos a CONICET o por qué no incorporamos a CONICET? En realidad, de cierta manera, cuando uno pregunta cuál es me adelanto también a otras preguntas que estaban después, como uno dice, bueno, ¿cuál es el mapa de la evaluación de la ciencia en la Argentina? No tomar a CONICET es como si estoy mirando solo una parte del problema, y eso lo tenemos muy claro, pero simplemente lo hicimos en este caso tomando ese criterio que teníamos al principio, que yo puse al principio, de pensar sistemas complementarios. ¿Por qué? Porque CONICET es un sistema de carrera, CONICET no es un sistema de complemento salarial o de evaluación. O sea, los investigadores de CONICET además se categorizan en incentivos si quieren y tienen un cargo docente, ¿no? Es decir, es como una manera alguien lo comparaba en unas preguntas con el de México. El de México claramente es un sistema complementario, si bien tiene un montón de peso, si uno no tiene un cargo docente de tiempo completo no puede cobrar el complemento salarial, ¿no? Incluso si no tiene un cargo, un postdoctorante en México en un momento podía cobrar y después ya tampoco lo podía cobrar. Es decir, necesitan el cargo de lo que llaman allá la plaza de investigación. Entonces, en ese sentido, el CONICET no es un sistema complementario y por eso no lo tomamos, pero eso no quiere decir que no sea muy importante para ver todo el problema. Y respecto a la pregunta sobre la vinculación con las políticas científicas y la evaluación, bueno, la evaluación está dentro de todas las políticas científicas, digamos, sea un subsidio, hay un proceso de evaluación, un artículo, hay un proceso de evaluación. Entonces, bueno, es una instancia transversal que se va acomodando en distintos contextos, va a tener distintas características. Entonces, por eso nos parece que es muy importante como posar la mirada, porque hay muchas políticas que en los objetivos son muy distintos, pero si los procesos de evaluación no se cambian o son igual de tradicionales que antes, la política no tiene el objetivo distinto que se buscaba. Si yo hago una política que digo, me interesa potenciar la relevancia local de una determinada investigaciones con relevancia local, y después cuando evalúo con los mismos criterios de siempre, no logro el objetivo que quiero, ¿no? Entonces es muy importante que la evaluación esté adaptada a los objetivos de la política que se buscan, ¿no? Y a veces eso no sucede. Excelente respuesta. Bueno, por una cuestión de tiempo voy a leer de aquí en adelante todas las preguntas juntas y ustedes responden todos juntos. Bueno, la pregunta de Luis en realidad ya acaba de ser respondida por Federico.
Luis decía, considerando que en Argentina hay dos sistemas grandes de evaluación y promoción académica y científica, serían las carreras de investigador del CONICET y el programa de incentivos. ¿Esto no implica un doble estándar? Ahí un poco lo respondía, igual la dejo también abierta para Analía y para Claudio. Rosana Mena preguntaba, ¿es una idea propositiva o se lleva adelante en América Latina? Ahí no sé bien, Rosana, a quién dirigía la pregunta, pero va enunciada. Julieta de Batista preguntaba, con esa cita final me quedo pensando en algunos temas que trabajamos ayer, porque me parece que los estándares de evaluación reproducen las asimetrías en la producción de conocimiento, y hay ciertos temas que al no responder a estos estándares experimentan dificultades en los procesos de evaluación para las publicaciones. ¿Qué estrategias podrían pensarse? Nisbet Jiménez pregunta, al evaluarse ellos mismos, ¿abre una asimetría y sesgos en las publicaciones? ¿Y qué opinión merece que el editor publique en la misma revista de la cual es editor? Temón. Hola Federico, no sé si, ahí no sé quién lo escribió. Hola Federico, no sé si querés comentar vos o tus colegas sobre la decisión metodológica o no de incluir al CONICET en el análisis, también la respondió, cuando se está comparando a Argentina con otros sistemas académicos que tienen sistemas de evaluación similares al CONICET, por ejemplo México. ¿La construcción del objeto comparable no estaría teniendo aquí cierta inconsistencia? Me quedo con esa duda. Bueno, última pregunta. ¿Qué opinan de la evaluación en extensión universitaria? ¿No creen que debería ser jerarquizada y poder articularse con producción de saberes ligados a la investigación y docencia? Las lógicas de evaluación son diferentes, pero las tres articuladas permiten, a mi juicio, mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza, potenciando el vínculo con la comunidad. Listo. Aquí las preguntas. Todo ustedes el micrófono, unos 15 minutos más. Bueno, un comentario simple. Yo siempre hablo voy a hablar ahora no solo de estudios literarios, sino que voy a hablar de las letras en general, porque en el equipo, digamos, en esta investigación que estamos llevando adelante, hay un equipo que trabaja sobre semiótica, otro sobre lingüística, estudios lingüísticos, y otro sobre estudios literarios, que es un campo que se hiperespecializó y se dividió hasta cierto punto en los últimos años, pero durante mucho tiempo funcionaron juntos. Voy a contestar las dos cuestiones que creo que se pueden inferir de tu pregunta, Judith, de las preguntas que hizo la gente juntas. Una que tiene que ver con la extensión y en otra con el tema de la evaluación y lo propositivo y los cambios y demás. Hay algo que es muy complejo cuando uno piensa en sistemas evaluativos, que aparecía mucho la palabra justicia, es muy complejo porque uno evalúa tratando de ser justo, equitativo, y no hay que perder de vista que evalúa por espacios de incompetencia. Entonces es siempre muy delicado. Yo creo que si el único aporte propositivo que puede derivarse de todas las conclusiones que saqué, si es que hay alguno, es la atención a la especificidad de los objetos, más que una de las cosas que más me preocupa de los resultados de la investigación empírica nuestra, es la desatención de especificidades disciplinares, que obligan a esta lógica bifronte, y un poco lo que remarcaba Judith, que no casualmente los del grupo 5, los de los más jóvenes, son los que más acatan, porque son los que menos capital simbólico construido tienen y necesitan necesitan adaptarse, digamos, a estas reglas de juego para competir por los espacios. Entonces no es simple ahí establecer alguna transformación, no quiero decir que no se puedan hacer, digo que tal vez la atención a las especificidades disciplinares, no tratar de resistir la colonización de las ciencias naturales, eso es algo interesante. El ejemplo que yo quería contar hoy, cuando dije, si me queda un ratito lo voy a contar, nosotros tenemos una editorial cartonera que articula con universidad, y cuando publicamos el primer texto de divulgación, de comunicación pública de la ciencia, para usar una palabra más correcta, de los biólogos, muchos de ellos eran el primer libro que publicaban en su vida, ese libro de divulgación de estilo cartonero. Entonces, no valorar el libro cuando es nuestra tradición, me parece que es sintomático respecto de esa tensión, pero digo, cuidado con el tema de lo propositivo, porque es un tema muy delicado por la competencia por los espacios. Y a la relación con la extensión,
En el caso de la evaluación de la extensión, vieron que ocupa un espacio muy pequeñito en general, tanto en universidad como en CONICET. Sin embargo, hay muchos trabajos, la base empírica de 185 currículos que analicé, muchísimos de esos investigadores trabajan en una retroalimentación estratégica entre docencia, investigación y extensión. Entonces, tal vez una forma de poder incluirla, independientemente de la evaluación que es modélica, sea lograr establecer esa estrategia en la que los mismos agentes empiecen a valorizarla, articulándola. O sea, si uno cree realmente en la extensión, no desanimarse, poder articularla de modo a demostrar esa potencia. O sea, mostrar primero la potencia para poder discutirlo, me parece que es una vía posible. Nada más, por mi parte. Excelente. Ahí nos aclara Rosana que la pregunta era para Claudio. La pregunta que hice antes. No esta que vos estabas diciendo, la pregunta que nombré. Ajá, creo que es la de estrategias. Tin. Bueno, sigamos adelante porque estoy chequeando al mismo tiempo. Claudio, todo. Tal vez sí tomo la palabra a propósito del interim. Justamente yo creo que la estrategia está en diversificar nuestras maneras de evaluarnos, ¿verdad? Perdóname que te interrumpa, ahí me aclaran. Rosana Mena había preguntado, ¿es una idea propositiva o se lleva adelante en América Latina? Esa es la pregunta que te hacen en el chat, Claudio. Si lo que planteas es una propuesta o es efectivamente lo que ocurre en América Latina. Pues es ambas cosas. Creo que se monta o se enmarca más bien sobre lo que está pasando en América Latina. Aquí les estoy presentando una parte de la presentación que había eliminado por el tiempo, que era un poco el análisis del caso de mi universidad, donde aquí se identifican dónde existen procesos de evaluación desarticulados, que no se hablan, basados en diferentes áreas de estas evaluaciones que les hablaba, y cómo en realidad para nosotros la estrategia es integrarlo, ¿verdad? Verlo en una visión un poco más amplia, que inclusive no solo se centre en la evaluación del conocimiento científico per se, sino también inclusive de la propia extensión, de la extensión artística, de la misma enseñanza, de cuál es la circulación entre estas tres grandes áreas de acción de las universidades, y poder llegarlo a ver de alguna forma así, ¿verdad? Que podamos ver una evaluación estratégica, una evaluación global, formativa, dentro de estas evaluaciones ex ante, evaluaciones parciales, evaluaciones ex post, evaluaciones del personal y del equipo académico, pero verlas como momentos, ¿verdad? En el sentido de que va a tener que existir diferentes instrumentos, diferentes herramientas complementarias y que tienen que decirnos algo, ¿verdad? Ese algo es tal vez la gran discusión que todavía no está resuelta, pero que en América Latina hay muchas iniciativas muy interesantes. Ahí les copiaba, por ejemplo, en el chat el enlace del FOLEC, una iniciativa que desde Claxo está discutiendo estos temas, y creo que es donde yo trato de enmarcar qué podemos aprender de estas otras evaluaciones, ¿verdad? Muchos de los problemas que ahí se discuten es, por ejemplo, cómo medir la pertinencia social, cómo medir el aporte al desarrollo, desde visiones críticas del mismo, desde visiones diversificadas, equitativas, dentro del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, tomar, como decías, la diversificación de la producción, pero también ir más allá. Ok, yo produje este conocimiento, terminó en un libro, terminó en un artículo, terminó en un material didáctico, ¿y qué pasó con él? ¿Verdad? Ahí la evaluación de la ciencia normalmente no ha sabido o lo ha hecho de formas donde reproduce esa evaluación cuantitativa nuevamente. Acá yo les estoy presentando otra de las que tuve que eliminar, donde ubicaba algunos, ¿verdad? No terminé de ser exhaustivo, creo que más bien ahorita enfoques de evaluación nos sobran y que dependiendo del tema podemos identificar cuál es el que mejor nos convenga. Algunos de los enfoques de evaluación que existen, que se utilizan actualmente, sobre todo en la evaluación social,
y que buscan generar esta comprensión de la acción de diferentes maneras, ¿verdad? Desde el impacto ambiental, el impacto social, el impacto de lo que llaman inclusive mapeo de alcances, que no tienen ningún vínculo con la planificación previa del programa, sino que se va al campo y dice, vamos a ver qué pasó. ¿Qué hacen? Entrevistan a actores, a las personas, contrastan opiniones, triangulan información, inclusive hasta hacen que la gente sea la que evalúe los programas, ¿verdad? Y creo que eso tiene un vínculo y un potencial con, por ejemplo, esta visión de ciencia ciudadana dentro de la ciencia abierta, que podría dar muchísimos resultados. Hay uno inclusive latinoamericano, el cambio más significativo de un chileno, Martinique, que le da esa voz a las personas de que ellos nos digan que con esta intervención del Estado, ¿verdad? En el sentido de los trabajos de programas sociales, cuál fue el cambio que más usted sintió. Y ellos mismos van construyendo poco a poco hasta determinar el general, cuál es el cambio general más significativo. Esto no tiene una métrica, esto no tiene una matriz, esto no tiene ni siquiera un criterio de evaluación y nos dice a veces hasta más. Entonces, ahí la estrategia, como les decía, creo que es la diversificación y creo que sí, es ser propositivo, sobre todo en estos debates latinoamericanos que actualmente se están generando. Entiendo que inclusive este coloquio organizado parcialmente por Claxo se enmarca, ¿verdad?, dentro de todas estas discusiones. Y por ahí creo que vale la pena seguirle la pista al FOLEC, a lo que se está discutiendo en él. Hay una visión muy amplia, muy propositiva, y creo que genera muchas ganas de proponer estas cosas y de hacer las cosas en conjunto con una visión latinoamericana y que le pueda proponer al mundo, que creo que es algo que Claxo está haciendo de muy buena manera. Muchas gracias, Claudio. Bueno, le dejamos a Federico y a los miembros del equipo, si quieren cerrar 8 minutos, y luego vamos a dar por terminada la sesión. Nos pidieron que seamos muy estrictos. Quiero contarles, para los que por ahí no vieron, que hay 80 personas en este momento conectadas. Este es un tema, además va a quedar grabado y seguramente va a replicarse para los que no pudieron en esta hora estar conectados, así que bueno, todo esto es muy importante. Bueno, Federico y equipo, si quieren también ir haciendo un cierre de esto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las preguntas y todos los comentarios, creo que está muy interesante todo. Algunas cosas que habían quedado pendientes, vos preguntabas, Judith, sobre Honduras, Portugal, Perú. Estamos en proceso. Perú lo estamos viendo, hay muchos sistemas recientes que han ido cambiando, y estamos viendo bien cómo verlo porque está poco consolidado, digamos. Hay muchos cambios, muchos desarrollos, pero no llegamos bien todavía a tener el mapa claro. Algo que circuló sobre ciencia abierta y sobre cómo se evalúa la ciencia abierta. Recuerdo que hace unos años con una colega mexicana que trabaja en el directorio de revistas de acceso abierto, en el DOAG, escribimos un artículo comparando algunos criterios de evaluación de América Latina y vimos que claramente la cuestión de la ciencia abierta no estaba dentro de los criterios. Es decir, que ni por el sí ni por el no, digamos, un tema que no estaba incluido, mencionado, ni para bien ni para mal, digamos. Entonces, bueno, creo que eso por ahí ha cambiado en los últimos años, pero en ese sentido creo que tiene este sesgo conservador del que hablábamos estos sistemas. Solo quiero un comentario nomás sobre esta cuestión de la centralización y la descentralización que se mencionó a propósito del sistema del cambio en el programa de incentivos. ¿Por qué hay un problema con la descentralización? ¿No? ¿Por qué hay una tendencia a la centralización? No es solo la eficiencia del proceso, que sí obviamente es más fácil, es más compacto, es más eficiente en un sentido ingenieril de organizar el proceso. Pero además hay otro tema por el cual se apunta a veces a la centralización, que tiene que ver con una visión crítica sobre los niveles de endogamia en las comunidades científicas. Entonces, en la medida en que estaba esta pregunta sobre la cuestión de los editores que publican en sus revistas, es decir,
ahí hay una visión, y esto en las ciencias duras está muchísimo más instalado que en las ciencias sociales, e incluso más instalado en las ciencias sociales que en las humanidades. La idea de que hay que estar abierto a una suerte de crítica muy amplia que puede venir desde cualquier lado, ¿no? Y entonces uno tiene que producir con estándares que son estandarizados, estándares, digamos, que son como comparables con un universo, digamos, de pares posibles mucho más amplio. Y entonces, si bien esto tiene un montón de problemas, como los que comentaba Analía, en campos como las humanidades, donde las comunidades, los temas de investigación son mucho más locales, y entonces las agendas de investigación son más locales, entonces, bueno, tratar de escribir para un público mucho más amplio puede implicar desnaturalizar el propio tema de investigación, o digamos, como trabajar de una manera que no quiero trabajar, pero no me parece correcta. También hay un tema importante, y se veía, por ejemplo, en el sistema de España, está dentro de los considerandos, Silvina, que está ahí, está dentro del equipo, lo encontró, digamos, esta idea de romper con la endogamia de las comunidades. Y la endogamia tiene cuestiones negativas. Es decir, la endogamia tiene un montón de aspectos negativos que tienen que ver con gente aferrada a su silla, gente que utiliza criterios muy arbitrarios porque no está abierta a una circulación de ideas más amplia. Entonces yo siempre como que reconozco toda la importancia, digamos, de la cuestión disciplinar, específica y qué sé yo, pero no nos enamoremos de eso, porque tiene un montón de otros problemas, nos aísla y también nos puede llevar a legitimar un montón de arbitrariedades. Bueno, tal como nos pidieron los organizadores, vamos a ir cerrando unos minutos antes, así no queda que nos cortan la señal en el medio de una gran idea. Agradecerles muchísimo, ha sido un lujo para mí moderar esta mesa y escuchar trabajos tan excelentes como los que han presentado. Sabemos que varios están en proceso de desarrollo, así que vamos a estar muy atentos a los resultados venideros. Y a mí me da buena vibra pensar que todos estos temas se están poniendo en cuestión porque algo tiene que cambiar en la evaluación, y yo creo que este tipo de discusiones contribuyen mucho a que cambien, a que esta herencia, como decía Analía, este modelo que funciona para las ciencias naturales y las exactas, para ellos no es tan problemático, para nosotros son las ciencias sociales y las humanas las que se deben seguir discutiendo sobre estas cuestiones para encontrar nuestras mejores fórmulas, recuperando nuestras tradiciones, cuestionando nuestras tradiciones también, y bueno, y encontrar, como bien decía Claudio, no hay recetas para esto, no hay la forma de evaluar, de manera dinámica y a través de estas discusiones, seguro que estamos orientando a pujar por ese cambio y que se vaya produciendo lenta y paulatinamente, como dice Fernanda, las culturas evaluativas no pueden cambiar de un día con el otro, bueno, pero que haya tanta gente interesada por estos temas es una excelente señal. Así que bueno, damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a todas y a todos los que escribieron en los chats y a los que sabemos que están ahí escuchando y participando, y a las maravillosas exposiciones de los miembros de la mesa. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Judith. Gracias a los que expusieron y demás. Les cuento que ahora vamos a cerrar este link para poder organizar la mesa siguiente.